Bueno, ahí está grabando. Y voy a empezar. Hola Jesús, ¿cómo estás? Nuevamente queremos contar Y con tu aporte, Jesús. Somos estudiantes de maestría en educación de la Universidad Nacional del Este y uno de nuestros módulos es la diversidad cultural. Bueno, nos hola. acordamos de vos, de tu experiencia en Alemania como estudiante de intercambio y queremos conocer un poco tu experiencia en aula en Alemania y comparar un poco con tu experiencia aquí en Paraguay. Sabemos que estás en la Universidad Paraguayo-Alemana, ¿verdad? Entonces, queremos un poco hacer esa comparación. No es bueno comparar, pero básicamente queremos ver un poco de todo en este trabajo, ¿verdad? Tanto en lo como fuiste pasando en Alemania y un poco acá en Paraguay. ¿Está bien? Entonces, si quieres presentarte, Jesús, y te hacemos después la pregunta. Ok, yo soy Jesús Barrios, tengo 19 años y soy Rotex. Fui intercambista por un año en Alemania con Rotary Paraguay. Excelente, excelente. Decime, la primera consulta que tengo ahora es, ¿cómo fue tu primer día de clases en Alemania con tus compañeros en aula, ¿verdad? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te sentiste? Sí, la verdad eso es muy interesante porque acá en Paraguay cuando viene un extranjero, una persona de otro país, es como que a nosotros nos causan algunas cosas, por lo menos en mi colegio era así, que nos causaba una gran impresión y todo el mundo estaba alrededor de esa persona y más o menos esa persona era lo máximo y tenía el centro de atención de todo el mundo. En mi caso fue, bueno, yo llegué y era uno más, era un estudiante más. La verdad que, bueno, venían la gente a preguntar más o menos sobre eh, tu país, qué sé yo, por qué elegiste Alemania, esas cosas, pero en general era un estudiante más y bueno, la verdad que no estabas en el centro de la atención de los demás estudiantes y tampoco de los profesores, entonces eso era más, eso a mí al principio eh, no sé si me chocó, pero sí yo me fui preparado más o menos para hablar muchísimo, que la gente iba a venir a mí, entonces practiqué incluso mi alemán un poco antes para ver qué tal todo, entonces eso la verdad que no me sirvió mucho porque no tuve que hablar muchísimo ni nada, entonces eso fue lo primero que ya es diferente acá en Paraguay. Y después, bueno, en la clase que ellos ya tienen sus grupos, como en cualquier colegio, ¿verdad? Los grupos de amigos que más hablan y todo. Entonces, para mí era como un poco más difícil entrar en un grupo así, que ya estaba compacto, ya tenía sus integrantes, y como para entrar ahí, empezar a integrarse, era un poco difícil. Entonces, yo tenía que ser abierto, tenía que hablar con todo el mundo y tratar de integrarme, porque esa parte era un poco difícil debido a que la cultura ya es diferente a la de acá. Acá la gente viene y te integra a vos, allá vos tenés que integrarte en los grupos. Y bueno, todo tiene sus ventajas y desventajas, como ya se dice. La parte más académica, digamos, yo llegué, me acuerdo bien la primera clase que tuve fue la clase de alemán, eh, y la primera pregunta que hace la profesora fue, bueno, estamos volviendo de las vacaciones de verano en esa época ya en Alemania, en septiembre. La primera pregunta era como, bueno, ¿qué libro leyeron en el verano? Y yo ahí, bueno, terminé mi colegio y no tuve tiempo para leer libros, ¿verdad? Entonces, bueno, y me sorprendió que muchos de los alumnos respondían que leían, y algunos, bueno, obviamente no, y también la sinceridad, ¿verdad? Había uno, bueno, no leí absolutamente nada, me pasé viajando, haciendo fiesta, o lo que leí fue una revista de fútbol o algo así. Ujú. Y después cuando la profesora empezó a explicar, porque yo tenía un cierto nivel de alemán al llegar allá, y lo que tampoco hablaba muy bien, pero muchos de ellos pensaban ya que yo hablaba bastante bien el idioma, y me acuerdo bien que la profesora explicó un tema
y de tan rápido que habló, yo no entendí nada, no entendí absolutamente nada. Después la profesora me preguntó qué yo opinaba sobre el tema, porque bueno, supuestamente yo ya sabía hablar, y yo le dije, bueno, disculpame, profe, pero no entendí absolutamente nada, si me podía explicar otra vez. Y la profe reaccionó de una forma muy, muy amable, me volvió a explicar todo para que yo entienda en forma más pausada, y ahí sí pude comunicarme. Y Excelente. después me fui a la clase de español, y obviamente ahí le ayudó muchísimo a mis compañeros que estaban empezando a estudiar español. Eh, pero eso sí, al volver a mi casa, más o menos a la 1 de la tarde, volví totalmente exhausto, hablando de forma, o sea, exhausto mentalmente. Una parte que me iba al colegio en bicicleta, pero eso de punto aparte, volví totalmente exhausto, y bueno, entonces tenía que dormir porque mi cabeza estuvo pensando y haciendo una vida en otro idioma que no estaba acostumbrado. Eso me cansó muchísimo, y me dormí de la 1 hasta las 8 de la noche, me fui, cené, y a las 9 ya estaba durmiendo otra vez. Tu Fue mi primer día primer día. fue, tu primer día fue bastante interesante. No sé, compañero Ever, si querés hacerle una consulta. Sí, tengo una curiosidad. De repente, Jesús, resaltar las características de los docentes de Paraguay, de tu experiencia, y los docentes que tuviste la oportunidad de tenerlos en Alemania. ¿Qué características encontrás entre ellos? Una suerte de semejanza, diferencia, si podés comentar algo, Jesús. Claro, bueno, en principio tienen el mismo objetivo los dos docentes, ¿verdad? Que es enseñar a sus alumnos. En Paraguay, lo que sí me di cuenta, y sigue siendo hasta ahora, y eso es un punto que uno, bueno, depende de la cultura ya, si es un punto positivo o un punto negativo, eso podemos dejar para las opiniones. Lo que sí es muy notorio acá, incluso en muchas universidades y en muchos colegios también, que el profesor, el docente acá en Paraguay, tiene una relación tan cercana a sus alumnos. Eso, por lo menos en mi colegio era así. Y ahora en la universidad, la verdad que también. Y eso para mí tiene un punto bastante positivo, ¿verdad? Porque el docente y los alumnos están en confianza, los alumnos pueden preguntar cualquier cosa al profesor, pueden hablar de distintos tipos de temas, y muchas veces, no en todos los casos, pero yo a muchos de mis profesores de colegio acá de Paraguay les considero ya como unos amigos. No, la relación es tan cercana, tanta confianza, entonces ya tiene, no de un amigo amigo, pero prácticamente amigo. Y allá no, allá la relación que uno tiene con el profesor está en otro. Para empezar, bueno, acá nosotros utilizamos el vos, ¿verdad? Para todas las personas. Allá en Alemania, a los profesores se les trata a usted y se le dice señor y el apellido. No se le dice profesor de nada, ni profesor de educación física o profesor de algo, no. Se le dice señor, su apellido, y se le trata a usted. Entonces, más o menos eso era no sé si, digamos que era una jerarquía que tenían, pero sí, eh, la diferencia era muy grande. Obviamente le podías hacer cualquier tipo de preguntas, eran súper amables, cualquier tipo de preguntas relacionadas al tema, ¿verdad? Pero ya, digamos, la vida personal, lo que digamos, ya era muy, muy diferente a acá. Acá, por ejemplo, yo le puedo decir al profesor, profesor, no me siento bien, estoy un poco decaído porque no entiendo este ejercicio, si me puede ayudar. Entonces, no, allá le voy a decir nomás, bueno, no entiendo pues no le voy a comentar que estoy decaído, que me siento. Digamos que los profesores de acá de Paraguay, eso yo lo tengo como algo muy positivo. Obviamente no hay que exagerar también con eso, digo, pero sí, eso me llamó muchísimo la atención, que los profesores allá tenían como, digamos que la relación que hay de los alumnos a los profesores era mucho más lejana, digamos, que la relación que tienen los alumnos paraguayos con sus docentes. Y después, obviamente, la parte de material, que allá, por una cuestión de que el país está mucho mejor que nosotros, esto no es un secreto.
que ellos están mucho mejor económicamente, que tienen mucho más recursos, tanto como el Ministerio de Educación de allá, como el sistema de educación también, y la verdad que tienen acceso a mucho más materiales que nosotros, y muchas veces problemas que tenemos acá, que son más bien problemas de recursos, allá no existen, o si existen, son muy pocos. Genial, Jesús. Bueno, dentro del aula, Jesús, ¿alguna vez te sentiste discriminado por tus compañeros a causa de tu origen latino o por tu nacionalidad? ¿Alguna vez te sentiste discriminado en No, jamás. Alemania? Jamás, ni por mi nacionalidad, ni por mi condición de persona no vidente o ciego, jamás me sentí discriminado en Alemania. Eh, en comparación con Paraguay, ¿verdad? Que ya me he sentido discriminado algunas veces. Este tema de la discriminación, la verdad que a mí no me llega muy de cerca, porque digamos, no es que no es que me siento discriminado de forma a menudo, pero bueno, siempre de vez en cuando viene alguna persona que te quiere tratar de bajonear o discriminar. Más allá, más que nada por mi condición de ciego, pero en Alemania no me sentí jamás discriminado, ni por ser ciego, ni por ser paraguayo, y la verdad que estaban por ayudar y eran la verdad que personas muy buenas. Lo que sí es que más o menos la sociedad paraguaya en general, las personas que no discriminan, digamos, eh, son muy solidarias y te ayudan para todo, qué sé yo, cuando estás por la calle, te preguntan a dónde te quieres ir o algo así, están mucho más pendientes, digamos, de uno, porque, bueno, el paraguayo suele ser así. Allá en Alemania, cuando yo estaba en el tren solo, me iba de un lugar a otro, normalmente esa ayuda para que yo la reciba tenía que pedirla, si necesitaba. No es que las personas vienen a vos a preguntarte si necesitas ayuda. A lo mejor algún que otro policía sí, pero las personas sí, digamos, entre comillas, normales, entonces no venían a mí, digamos que ellos daban por hecho que yo sabía lo que estaba haciendo, sabía dónde me estaba yendo, y tenía esa capacidad de irme a un lugar solo, por eso estaba solo. Pero si en algún momento yo me sentía perdido, necesitaba ayuda, entonces yo sí me acercaba a alguien para pedirla, pero las personas no vienen a ofrecer su ayuda de forma también, digamos que es una forma de que ellos respetan tu espacio, también te quieren molestar. La verdad que no sé muy bien ahí, pero también, como todo, tiene ventajas y desventajas. Excelente. Compañero Ever. Sí, yo tengo dos preguntitas, querido amigo. Lo siguiente, ¿cuál es la experiencia más significativa o el aprendizaje de mayor impacto en Alemania? Esa es una de las preguntas. Eh, la otra, cultural, la que más te costó superar, quitando el tema del idioma, por supuesto. Em, la mejor experiencia donde yo aprendí mucho sería la primera pregunta. Sí, sí, Jesús. Ok, porque no se escuchó nomás muy bien, perdón. Bueno, Sí, así mismo, la experiencia que te gustaría comentar, aquello que más te causó impacto, eso valió la... sí, la verdad que el tema de la puntualidad, voy a decir, no es cierto en todos los alemanes, pero si generalizamos, sí es cierto. Los alemanes en general son muy puntuales, pero a mí me tocó allá en el colegio una profesora que solía llegar media hora tarde, entonces también ella decía siempre, todos los alemanes son puntuales menos yo, y la verdad que tenía razón. Después, bueno, la puntualidad, ¿verdad? En Alemania aprendí a ser puntual. Creo que ahora no soy súper puntual, pero soy mucho más puntual que antes.
y a lo mejor organizarme mejor, por más de que tengo que aprender todavía eso. Punto débil que tengo yo, que es el tema, siempre hago todo en tiempo y en forma, pero a veces me toca que, bueno, hago eso a última hora, muy a la apurada, siempre entrego, tuve una experiencia de que entregué tarde un trabajo, que estuve muy tarde para organizar algo, pero ese tema de hacerlo a última hora, la verdad que tengo que quitarme. Ya voy mejorando bastante, pero todavía tengo algunas cosas que hacer ahí. Pero eso fueron las dos cosas donde más aprendí, y también la parte de disciplina, de ser disciplinado. Obviamente, nadie es perfecto, entonces esos son más o menos mis puntos un poco débiles que tengo que mejorar. Siempre me digo a mí mismo que ser más organizado para las cosas que tengo que hacer, y también ser un poco más disciplinado. Es lo que yo aprendí allá, pero todavía tengo mucho por mejorar. Después, la parte cultural. La verdad que en el Rotary a nosotros nos comentaron mucho que nosotros íbamos a tener un tipo de shock cultural al llegar al país. La verdad que yo digo que, bueno, eso también depende mucho de la persona, ¿verdad? Si una persona es de mente muy abierta, está dispuesta a afrontar bastante tipo de cambios culturales, digamos, a otro país, por algo luego ya te vas a otro país, porque eh, no te vas a otro país y vas a esperar tener lo mismo en casa. Yo siempre digo así, bueno, entonces es mejor quedarte en tu casa nomás. La verdad que el shock cultural, personalmente no tuve, porque estaba, digamos, bastante preparado para todo. Para lo que no me preparé y no lo esperé para nada, fue al volver. Cuando yo volví, la verdad que tuve un shock cultural muy grande. Estaba acostumbrado más o menos a la cultura alemana durante 14 meses, que más de un año, y la verdad que para mí cada día era como un año otra vez de tantas cosas nuevas que experimentaba todos los días. Entonces al volver para mí fue un shock muy grande que yo no me esperaba, y bueno, la verdad que me hizo extrañar a Alemania muchísimo, y sigo extrañando a Alemania, pero ahí también, la verdad que un intercambista no solamente tiene que estar preparado para irse, sino que también tiene que estar preparado para volver. Y la verdad que el volver, después de hablar con unos cuantos amigos intercampistas también, el volver es lo más difícil. Y yo creo que esos meses, los pocos meses al volver, o sea, los primeros 2 meses después de la vuelta, son uno de los más difíciles, porque tenés que, digamos que reaprender tu cultura y volver a... eh, muchas veces, por más que sos paraguayo y sabes más o menos cómo son las culturas acá, tenés que readaptarte, y la verdad que eso a mí me costó muchísimo. Creo que ahora ya estoy bien. La parte de la cultura, eh, al principio me decían a mí que era muy argelado, por ejemplo, porque en Alemania los alemanes son muy directos, y yo me acostumbré a que la gente sea directo conmigo y yo sea directo con ellos. Y era como, bueno, si algo no me gusta, digo que no me gusta, y punto. Y el paraguayo, por ejemplo, me acuerdo bien que eso fue una cosa que me chocó mucho, uno de las primeras semanas en Alemania, que estábamos en un restaurante y la comida no gustó, y entonces uno dice, bueno, la comida no estaba buena, o no estaba muy buena, no me gustó, ¿verdad? Y un paraguayo va a decir, y yo dije, bueno, a mí tampoco me gustó, pero yo dije, bueno, estaba bien, que yo le dije al mozo, y ahí los amigos dijeron, no, a mí no me gustó. Y eso a mí me chocó mucho. Y después cuando volví a Paraguay, yo dije así, que no me acuerdo si era la comida o algo. Lo que sí que fui directo de esa forma, no, a mí no me gustó, y quedó muy mal, quedó como, bueno, Jesús el argelador. Pero esas son cosas culturales, con las cuales tuve que lidiar también a la vuelta. Genial, Jesús. Demasiado gustado escucharte. A mí por lo menos me encanta muchísimo, y cada vez que hablamos con otros colegas sobre vos nos recordamos. Y bueno, yo creo que vos mismo contestaste a demasiadas consultas que teníamos, ¿verdad? No sé si querés dejarnos un mensaje, o como docentes, que, si nos puedes decir qué es lo que le falta a Paraguay para mejorar nuestra educación, ¿verdad? Si puedes decirnos un poco qué es lo que nos está faltando un poco a nosotros
para mejorar nuestra educación aquí en Paraguay, ¿verdad? Y bueno, lo primero que para mí falta también acá es infraestructura para empezar. Bueno, eso significa que falta inversión. Las escuelas, hay muchísimas escuelas acá que se están cayendo en nuestro país, lastimosamente. Materiales de trabajo falta también en muchos casos y capacitación para los docentes. Eso también falta mucho, sobre todo, por ejemplo, para un caso como el mío, ¿verdad? A mí me tocó ahora a la universidad y en la universidad alemana ellos no tenían experiencia con personas no videntes, por más que ya tuvieron una capacitación hace 2 años. Entonces, tuve una reunión, la verdad que es impresionante lo bueno que son ellos conmigo también, como son abiertos y hablan conmigo. Hablamos abiertamente de todas las necesidades que yo tengo y a lo mejor de cómo yo trabajo. Entonces, si hay capacitación y se hace ese tipo de capacitación para cómo enseñar a un ciego o cómo enseñar a una persona con cualquier tipo de discapacidad, se puede ahorrar todo ese trabajo de que yo le esté explicando a cada profesor mi método de trabajo, que también está bien y yo lo hago con mil gusto, pero también ese tipo de cosas faltan para también evitar en muchos casos la improvisación, que a veces está muy bien la improvisación, la verdad que yo soy también partidario de la improvisación, pero también tener algo ya planeado, bien, digamos, planteado y estricto, estaría la verdad que genial. Y bueno, eso más que nada, aparte de que obviamente para hacer las capacitaciones em, tienen que hablar con gente que sabe del tema de ciego o que los ciegos mismos o las personas o los temas que toquen sean las personas que también estén dando este tipo de capacitación, ¿verdad? Porque muchas veces se capacita, pero después viene un ciego y el ciego trabaja de otra forma y no como los docentes recibieron la capacitación. Entonces al final la capacitación tampoco que se ayuda mucho. Hacer esas cosas y hacerlas bien. Excelente. Y bueno, por mi parte, está, ¿verdad, Jesús? No sé si, Ever, ¿tenés alguna otra consulta o ya nos despedimos? La verdad que quiero a Jesús y hacerle tu colación. Sos un capo, Jesús. Mis felicitaciones por tu experiencia y oportunamente volveremos a conversar. Y gracias por colaborar con nosotros. De mi parte es todo. Gracias a ti también, Gabriel. Gracias, compañero. Gracias, Jesús. Para mí es un honor estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Cualquier cosa a las órdenes y estamos siempre acá. Ahí tienen mi número, pueden escribirme cualquier cosa sin ningún problema. Y muchísimas gracias. Un honor para mí conversar con ustedes. Gracias, Jesús. Estaremos en contacto otra vez. Muchas gracias. Estamos. Y mucho éxito en el trabajo. Éxitos para vos también en la universidad y cualquier cosa te vamos a estar estirando acá por el colegio también. Dale. Gracias. Dale. Cuando me voy por Ciudad del Este les aviso. Tenés acá tu casa. Chaucito. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, Un chao. abrazo. Chao, compañero. Chao, chao.